Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos continuando con los estudios que hemos estado teniendo al respecto de los conceptos éticos y también que se conectan con el precepto de lo abodazara, es decir, no a la idolatría. Hemos estado viendo algunos conceptos que se han estado ampliando y hoy queremos continuar con el concepto precisamente acerca de la profecía y queremos identificar precisamente no solamente el concepto que de alguna manera lo hemos ya visto anteriormente y lo se ha explicado en otras clases, pero hoy queremos hablar acerca de la relación que hay y la situación que se da al respecto de la profecía y cómo identificar a la profecía falsa. Hablar falsamente en el nombre de Dios como si Dios le hubiese hablado a la persona, como si la persona hubiera recibido revelación directa de parte del Eterno, incluye un acto de idolatría cuando esto sea falso, porque arrastra tanto a la persona como a los oyentes lejos del Dios uno y único. Está escrito, el profeta que tuviese la presunción, atrevimiento de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Esto es una situación muy interesante porque el Eterno, quien es bendito, ha traído y causa de alguna manera importante una reprensión, una advertencia, pero más que ello, también una sentencia. Y esta sentencia es una sentencia de Caret, que es la más grave. ¿Por qué es más grave? Porque tiene la parte de morirá, implica morir. Morir, morirá, implica morir en este mundo, que todos vamos a hacerlo, pero que en un determinado momento la persona va a partir de este mundo por decreto del Eterno antes de, y consecuentemente un decreto de no poder entrar al mundo venidero. Entonces, esto es grave, muy grave, porque si es grave irse de este mundo sin haber concluido el cometido, sin haber concluido el propósito de nuestra vida en este mundo, más grave es no poder ser incluido en el mundo venidero. Por lo tanto, es claro la advertencia de parte del Eterno en respuesta aquellas personas que se han atrevido, por decirlo así fuertemente, porque la palabra es fuerte, se han atrevido a hablar palabras que el Eterno no les mandó que dijeran, que hablasen, que expresaran, eso es gravísimo. Hay gente dentro de situaciones y contextos que ustedes a veces llegan a conocer y conocemos, que se atreven a hablar y a decir lo que Dios no dijo, o pretenden decir, o pretenden engañarse a sí mismos diciendo que Dios les habló. Entonces eso es grave, muy grave. No es nada más abrir la boca por el sentimiento, por lo que yo siento, no, sino es una situación grave porque conlleva precisamente la advertencia de que si una persona habla, que se dice que es profeta de Dios, número uno, número dos, se atreve a decir algo que no lo mandó el Eterno a decir o hablar, entonces es careta. Por lo tanto, es menester que los venenos se mantengan alejados de toda persona o práctica, institución o culto que incluye las profecías falsas o a los profetas falsos. Aunque fuere una sola vez, descalifica completamente a la persona y recibe la pena capital. Aunque sea una sola vez, la descalifica y le causa la pena capital. Esto puede darse ya sea por medio de oráculos falsos,
Como por ejemplo, el que orando confiesa, así dice el Señor. Eso es un oráculo y eso es una cuestión falsa. Hay mucha gente que se levanta dentro de las diferentes religiones, por no hablar de una en específico, y dice, así dice el Señor. Cuando el Eterno no ha dicho absolutamente nada, ni le ha confiado mensaje alguno, sino que es de él, su propio corazón, de su propia intención, de su propia invención, incluso de la persona que habla haciéndose pasar como profeta. Entonces, esto no es cualquier cosa. Entonces, ya se habló acerca de los profetas y del carácter que tienen que llevar, y en este caso una de las cosas importantes es la santidad que conlleva la honestidad. O sea, una persona que es profeta es una persona totalmente honesta, es una persona totalmente veraz, es una persona totalmente que vive los mandamientos del Eterno. Entonces, sus frutos desde luego van a ser kadosh, sus frutos van a ser verdaderos. También puede darse cuando se ora en las lenguas desconocidas. Esto a veces se llega a dar, no con mucha frecuencia, pero se llega a dar cuando las personas están orando en un idioma, en una lengua no conocida, por ejemplo, del español, francés o alguna otra lengua. Desde luego que se habla de la escritura, nos habla de las lenguas angelicales, hablando de términos y situaciones que no son conocidas para el hombre, hablando de que hay otros lenguajes, otras lenguas desconocidas como sello y garantía de que la persona dice es la palabra del Señor. Es decir, aparentemente habla en lenguas poniendo como sello, como garantía de que es el Eterno el que está hablando, y dice que habla en lenguas. Y por hablar en lenguas ya está poniendo el sello y la garantía de que lo que dice, ese es lo que el Eterno está diciendo, y eso es grave, muy grave. Y peor aún cuando es la propia persona la que interpreta, o sea, la misma persona profetiza y la misma persona interpreta su propia profecía. Entonces, y en el entendido de que se dice una lengua o se habla en una lengua y se interpreta esa lengua, eso no es correcto, porque cuando alguien habla en un determinado momento en lengua desconocida, debe haber un intérprete y debe interpretar lo que está diciendo el otro. Esa es la norma. ¿Por qué? Porque ciertamente se destaca la norma de dos testigos, el que recibe y el que interpreta. Y entonces, consecuentemente, esto garantiza que verdaderamente es una profecía de Hashem. No así cuando la persona profetiza e interpreta la profecía. Eso no es correcto. Entonces se debe de mirar y ver estas cosas que son importantes. Como el hablar en lenguas es visto por muchos como una señal de autoridad espiritual, cercana con Dios y santidad extrema, los fieles que escuchan son fácilmente convencidos de que tales formas de culto son ineludiblemente de corte celestial, y estarán firmes y confiados en creer y hacer cualquier cosa que les sea ordenado en tales profecías. Y eso se tiene que tener muchísimo cuidado, porque mucha gente ha sido engañada. Dentro de las experiencias que tuvimos en el pasado, hubo gente que le decía a la gente, el Eterno me dijo que me dieras tu camioneta. ¿Y saben qué? Hubo gente que dio con factura su camioneta. Hubo gente que se le dijo, Dios me dijo que te tienes que casar conmigo. Y hubo gente que se casó. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible, es posible. Y entonces no es cualquier
cosa aceptar profecías falsas. Y te voy a decir, esas cosas ni siquiera tienen que ver con la profecía. Eso es manipulación y tenemos que tener mucho cuidado. Afortunadamente dentro del judaísmo no se dan esas cosas. Afortunadamente dentro del judaísmo no se permiten esas cosas. Y se tiene que tener la certeza de quién es un verdadero profeta, porque cuando se tiene bien definida el, el perfil de un profeta, indudablemente que cuando tú ves a alguien que no es más que un impostor, desde luego que tú inmediatamente lo descalificas y dices, este no es un profeta de Dios. Entonces, por eso es importante conocer las características y mirar cuando una profecía o cuando un profeta es profeta de Dios verdaderamente, cuando se está dando una profecía y cuando solamente es una persona que está asumiendo cierta manipulación y que hablando suavecito es un farsante. Sin embargo, existen siempre el peligro de que se trate de falsas profecías que vienen no de Dios, sino del corazón mismo del profeta u orador. Entonces, hay gente que se engaña o que engaña a sí mismo primeramente, diciendo que las cosas que dice o que hace son del Eterno, pero muchas veces es por la emoción, por sentir que Dios la utiliza o que lo usa. Y es entendible cuando no hay la instrucción, cuando no hay la enseñanza adecuada respecto de qué es un profeta, y porque cuando vemos nosotros el parámetro, las medidas de un profeta, no cualquiera los tiene. No cualquiera puede decir yo soy profeta. No cualquiera puede decir yo estoy diciendo profecía. No, ni cualquiera puede decir yo estoy diciendo lo que Dios dice. No, eso no es posible. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que se enfatice el hecho de este tema. Gracias al Eterno, como decía yo, dentro del judaísmo con Yeshua, no encontramos, no tenemos este tipo de situaciones y todo lo contrario, nos apegamos mucho a lo que enseña la Torá, a lo que enseña la misma el Brit Hadashah al respecto de la profecía, teniendo en cuenta de que Dios no se limita y que ciertamente lo ocupa muchas cosas, de muchas maneras nos habla aún a través de las circunstancias, no solamente a través de un profeta. El Eterno, quien es bendito, nos habla por sueños, nos puede dar visiones, nos puede hablar por las circunstancias en la vida, muchas situaciones y cosas que a veces el hombre pasa por alto, pero que el Eterno en su infinita control de todas las cosas, porque Él no tiene límites, Él es el Ein Sof, el que no tiene límites, entonces puede de alguna manera manifestar, hablar al corazón, a la vida de las personas en lo particular y al mismo pueblo. Bueno, está escrito, los que profetizan sean a lo más tres, dice, y los demás juzguen. Y no menospreciéis las profecías, pero examinarlo todo para retener lo bueno. Indudablemente, en el Brit Hadashah se habla de la profecía, de una profecía que tiene que ver con profetas que tienen el nivel, que tienen el parámetro, que dan la medida, pues, para ser profetas o para profetizar. Dice, dice, uno profetice y tres juzguen, por lo menos tres juzguen. Y esos tres que juzgan tienen que ser gente que conocedor pleno y absoluto de la Torah. Entonces, cuando no hay esto, es muy arriesgado decir que hay un profeta o decir que lo que dijo es profecía. Entonces, por eso es que muchas veces se ha callado ese tema y por eso muchas veces es riesgoso hablar de esto, porque en muchas ocasiones la gente que ha hablado diciendo que es profeta y que ha profetizado cosas, ha solamente hecho manipulaciones
y creado problemas y conflictos dentro de las comunidades o dentro de los grupos religiosos. Pero dice Rab Shaul, examinarlo todo para retener lo que es bueno. En este sentido, por lo tanto, tenemos que la responsabilidad de meditar, de reflexionar, de ver las palabras, lo que se dice, cómo se dice, quién es el profeta, qué calidad de vida tiene, cómo se conduce, qué nivel de santidad tiene, qué frutos entonces está produciendo. Y entonces nosotros podríamos decir que puede ser que el hombre esté hablando, que el hombre puede estar profetizando y que el mensaje es un mensaje legítimo de Hashem. Porque eso no, él no se limita. Y precisamente esta palabra lo dirigió Rab Saúl en Primera de Corintios 14:29 y Primera de Tesalonicenses 5:21, hablando a las comunidades porque ciertamente era un tema que se tenía que tratar y era un tema que se tenía que conocer para que las comunidades estuvieran en paz, para que las comunidades tuvieran la instrucción adecuada al respecto de cómo recibir la profecía sí se daba dentro de las mismas comunidades como el Eterno lo da. Bien, con estos principios, el apóstol Rab Shaul abre el espacio suficiente para que el verdadero profeta pueda tener su lugar en la comunidad, pero al mismo tiempo el falso profeta y las falsas profecías puedan ser detectadas y echadas fuera de la comunidad como una forma de idolatría no permitida entre los Benei Noah. Sabemos y entendemos que dado que el Ruach HaKodesh fue dado a todos a partir del nuevo, el pacto renovado, el Brit Hadashah, se, se profetizó desde los profetas Joel y Jeremías y otros, hablaron acerca de que el Eterno cambiará el corazón de piedra por uno de carne, que escribiría las escrituras en su mente y en su corazón, pero más que esto les daría el espíritu de santidad. Esto habla precisamente de una conexión con el Eterno que traería precisamente revelaciones importantes de parte de Hashem a la vida de la persona. Te voy a decir que cuando nosotros recibimos Jomá, Binah y Dat, es decir, sabiduría, entendimiento y comprensión. Esto no es de nuestra capacidad, de nuestra IQ. Eso no viene de ahí, mis amados hermanos, sino la comprensión de la escritura viene dada por el Ruach HaKodesh. Es decir, el espíritu de santidad que el Eterno nos da cuando nosotros hacemos nuestra conversión y nuestro pacto con Él, siendo que no eres judío, pero vienes a ser parte del pueblo de Israel, dejando los ídolos, dejando la forma de vivir idólatra y apegándote al único Dios verdadero y creyendo que Yeshua es el Mesías de Israel, entonces lo otorga, Hashem otorga para cada uno el Ruach HaKodesh, que es la conexión, la manera en que el Eterno se ha de comunicar, se comunica con todos y cada uno. Entonces, eso es muy importante y como consiguiente debemos entender que el Eterno no está limitado y hay profecía, sí, y cuando recibimos esta revelación, esta sabiduría, esta comprensión, es dada por el Eterno. Tú estás estudiando con tu maestro de Torah y si tú estás entendiendo ese concepto profundo que el Eterno te está dando por el maestro, no es por el maestro, no es por ti, sino es por Hashem. Entonces, el Eterno está operando, está obrando para que podamos ser entendidos, para que podamos comprender y entender y tener la sabiduría para vivir lo que se nos revela. Por lo tanto, tenemos que estar muy habidos de cómo identificar la profecía verdadera de la profecía falsa. En primer lugar, la profecía, cuando es verdadera,
viene por medio de un vaso limpio, como ya mencionábamos, y sagrado, kadosh. Una persona que no haya alcanzado un nivel espiritual suficientemente elevado y reconocido incluso, porque una cosa es que se diga y otra cosa es que se vea. Y como hemos hablado, la santidad no es una aspiración ni tampoco es un sentimiento. Porque yo me puedo sentir muy santo, pero una cosa es sentirme muy santo a experimentar la santidad. Y en este caso, cada uno de nosotros no nos podemos evaluar por lo que yo siento. Entonces, la santidad tiene que ver y la consagración tiene que ver con la santidad y consecuentemente la persona que tiene un grado de santidad extraordinario es el que recibe muchas cosas de parte del Eterno. Porque recuerden que estaba el pueblo de Israel, había tres campamentos. El pueblo de Israel estaban los levitas y estaban los juanín. ¿Sí? Y eso nos habla de los niveles que había de acercamiento al Eterno. El pueblo de Israel que estaba fuera del campamento de los levitas, luego los levitas que estaban fuera del campamento de los Kohanim, y ya los que ministraban más cercanamente eran Moshe y Aarón y sus hijos, y eran los que estaban más cercanos. Entonces eso nos habla del nivel de acercamiento y revelación que el Eterno les daba a cada uno de ellos. A todos les daba revelación. A Moshe, a Aarón, a sus hijos, a los 70 ancianos de Israel, los más destacados, y desde luego a los levitas y al pueblo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Eterno no hace acepciones, pero en la medida que la persona haya sido, por un lado, llamada al servicio y por el otro lado, que se consagre, será la revelación que el Eterno le da. O sea, no es la aspiración de que yo quiero tener profecía, no. Si tú eres una persona que quieres tener profecía o revelación del Eterno, pues entonces te tienes que santificar. Y la única manera de santificarse es cumpliendo los mandamientos, viviendo verdaderamente la palabra del Eterno. Una persona que no haya alcanzado un nivel espiritual suficientemente elevado y reconocido así por todos, no podrá nunca recibir el don profético y mucho menos las profecías y revelaciones de parte del cielo, porque Dios no asocia nunca su nombre sagrado a un recipiente sucio o contaminado. Entonces, esto nos habla de la exigencia y del nivel que debe tener una persona para servir al Eterno y para recibir, sí, y ser un recipiente que recibe las revelaciones del Eterno. Habrá unos que se digan profetas y no es un ejemplo de pureza, humillación, oración, ayuno, sencillez y conocimiento de la Torah. Esto no califica para tan elevada responsabilidad. Esto es muy importante. Eso quiere decir que en la medida que la persona realmente es ejemplo de estas cosas, pero especialmente de la obediencia a la palabra del Eterno, esto traerá como resultado una vida en santidad y consecuentemente revelaciones de parte del cielo a su vida. Y no es porque ande presumiendo, porque hay gente que tiene y recibe revelaciones de parte del Eterno y no las exhibe. Hay algo que bien importante es, y en el judaísmo se enseña, es que si una persona tiene revelaciones, no las anda contando ni tampoco se anda pavoneando de ellas, sino todo lo contrario, lo guarda en su corazón, que fue, por ejemplo, en el caso de Miriam, cuando se acuerdan que hablaban y decían acerca de Yeshua cuando era pequeño, en el contexto de su embarazo, en el contexto del dar a luz. Escuchaba muchas cosas que se decían acerca del niño, porque había
profetas como Shimón y otros que, que daban profecía. Y ella dice la escritura que guardaba todo eso en su corazón, porque entendía y comprendía muchas cosas, pero todo se lo callaba, porque no había razón para que ella anduviera presumiendo o poniéndose en un plan equivocado, sino todo lo contrario. Lo que ella pudo entender y comprender es que ese embarazo era un embarazo extraordinariamente grandioso, permitido por el cielo y que tendría un masal extraordinario el niño, el bebé que estaba en su vientre. Bueno, pues esto es un ejemplo. Bien. Por tanto, toda palabra que venga de fuentes sucias y corruptas como esas son evidentemente falsas y constituyen un acto específico y grave de idolatría. Es decir, la profecía falsa es idolatría, definitivamente. Hay un desapego total y absoluto del Eterno y por lo tanto tendremos que cuidar de una manera muy especial este tema de la profecía que causa muchos problemas dentro de las comunidades. Y en este caso, pues bendito sea el Eterno, porque en la instrucción ayuda muchísimo a evitar todo este tipo de cosas. En segundo lugar, toda palabra profética cuando viene de una fuente confiable causará que la comunidad sea edificada, exhortada y consolada, que son los tres propósitos de este nivel de profecía. Te voy a decir que de la profecía que habla precisamente Rab Shaul en Primera de Corintios cuando habló precisamente a los tesalonicenses, es un nivel, no nivel de profeta propiamente dicho, sino habla de un nivel que se ocupaba y que el Eterno ocupaba en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad. Por ejemplo, hay una persona que tiene un problema y se acerca a otra persona y con un corazón sencillo empieza a hablarle y le empieza a consolar y recibe ese consuelo. A veces ni la persona que le habló a la persona que necesitaba consuelo se da cuenta de que las palabras que le está diciendo a la persona son palabras que el Eterno le puso en su corazón. Y sabes que la persona que necesitaba consuelo, consuela su corazón de una manera extraordinaria al escuchar las palabras que le da el hermano, la hermana. Y esto es el nivel del cual se habla en las escrituras. Este es el nivel de la profecía, que se ve como profecía, porque es el Eterno que edifica, que exhorta y que consuela. Cualquier profecía que no produzca estas tres señales no es auténtica. Edifique, exhorte y consuela. Estas son las tres cosas que debe tener las palabras que muchas veces se dicen. Y muchas veces no se necesita decir Dios dice, no. A veces a ti te llama a poder hablar con alguien, incluso a orar por alguien. A nosotros nos ocurre muchas veces que yo veo, por ejemplo, en ese aspecto he cambiado mucho, porque antes era muy descuidado, por decir una palabra. Más que descuidado, yo creo era, no ponía atención a, a la gente, a las personas. Pero ahora a través de los años me doy cuenta de que ahora miro a las personas y veo cuando tienen un problema, cuando se sienten mal por alguna circunstancia, si tienen incluso alguna situación que se sienten mal. Y cuando se sienten mal, no solamente espiritualmente, pero físicamente incluso, uno se da cuenta. ¿Y cuántas veces
se percata uno de esto porque precisamente el Eterno nos da el poder entender y comprender a nuestros hermanos y sobre todo mirar las necesidades que hay. Y por lo tanto, pues entonces edificamos, exhortamos y consolamos. Y a veces les hablamos y les decimos a los hermanos porque es importante que haya un cambio sustancial en sus vidas. Y esto es lo que va a traer una bendición a la vida de todos y cada uno. Por lo tanto, las profecías no pueden traer ni deben traer división a la comunidad. La exhortación debe atraer a la pureza, la obediencia y la santidad, de promover de una manera importante la vitalidad espiritual en el pueblo y en vez de consolar a muchas gentes, amedrentan, infunden miedo o terror en vez de confianza y seguridad en el Eterno. Entonces, eso es un síntoma de alguien que está actuando equivocadamente. Tercer lugar, si no se cumple al pie de la letra la profecía, es una señal que fue falsa. Es decir, si del 100% se cumple el 90%, la profecía es falsa. Si se cumple el 98%, la profecía es falsa. Si es 99.9%, es falsa. Se tiene que cumplir al 100% la profecía. Por tanto, ese profeta que se dice profeta no es profeta y debe ser cortado en la comunidad, excepto que los destinatarios de la profecía se arrepientan y entonces la profecía, las profecías dadas fueron renovadas por el Tribunal Celestial, como fue el caso, por ejemplo, de los ninivitas. ¿Se acuerdan de este varón que fue tragado por el pez, que le fue mandando por el Eterno que fuera a Nínive y que exhortara a la nación entera al respecto de volverse de sus malos caminos? Y él se apecinó, eh, mm, mm, no quiso o no quería dar ese mensaje. Y era un profeta. Sin embargo, se empecinó a no dar la profecía y esto trajo de alguna manera enseñanza e instrucción a su vida, porque él dice en la conclusión del libro, yo sabía, después de que se arrepintieron los ninivitas, dice, yo sabía que así iba a ocurrir, que el Eterno los iba a perdonar. Sí, ¿por qué? Porque el Eterno es bondadoso y ciertamente si la persona hace teshuva, el Eterno está dispuesto a perdonar. Y esto es la dureza a veces del corazón de este profeta. Eh, no dio espacio para la misericordia y la bondad que debe haber en nuestras vidas. A veces nosotros nos damos cuenta de que hay gente muy influida por situaciones de la vida, que ha corrompido su vida de una manera terrible. Y luego nosotros vamos descalificando, no, esta persona no es de lo quién sabe quién. No, nosotros quiénes somos para descalificar a nadie. Si la persona a lo mejor está siendo llamada a hacer una rectificación plena y absoluta de su vida, es la oportunidad que el Eterno le está dando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para descalificar a nadie? Nosotros somos muestras de la bondad del Eterno. Nosotros somos muestras de la misericordia del Eterno. Nosotros somos también gente que vino siendo perdonado de sus iniquidades, de sus maldades. Y por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que tener el mismo espíritu de ayudar a los demás a encontrar el camino de la Teshuvá y a que se vuelva de una manera extraordinaria al Dios uno y único de Israel, a que dejen la mentira para abrazar la única verdad, Hashem Elohim. Bueno, en cuarto lugar,
Si se cumple la profecía, pero contradice las escrituras en alguna forma, tal profecía es falsa porque no se originó en el Eterno y consecuentemente dicho profeta deberá de ser cortado de la comida. Dios no se contradice en ninguna forma ni manera. Entonces, por eso tenemos, dice en nuestros libros, que tenemos la profecía más segura. ¿Cuál es la profecía más segura? La Torah. Si los escritos, si la Torah respalda la palabra profética de alguien, es verdad. Pero si contradice a la palabra profética segura que es la Torah, la instrucción, entonces eso no es palabra de Dios. Porque Dios es el mismo ayer y ahora por los siglos de los siglos. Y Él no cambia. Porque hoy hace calor y ya cambió. No, Él sigue siendo el mismo. Y lo que Él dijo es, fue, es y será. Así es que Dios no cambia. Y entonces, por eso la profecía más segura está en la escritura, porque todo se puede y se debe medir por medio de las escrituras para saber si es cierto o no es cierto. Hay muchas conjeturas, hay mucha gente que ha inventado incluso, que se mete en cosas porque el Yetzer Hara es muy, muy tremendo. El Yetzer Hara siempre va a inducir a la gente a desobedecer la voluntad del Eterno, a desobedecer los preceptos, los mandamientos, los estatutos, los decretos de Hashem, y les mete ideas por medio de, incluso de gente que aparentemente es parte del pueblo de Israel y que induce, o gente que se dice erudito y dice cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que dice el Eterno en las Escrituras, o que, como dice Rab Saúl, ocupan con mucha aquí no cabe la palabra, pero lo voy a ocupar, con mucha sabiduría, la artimaña del error. Y entonces eso hace que mucha gente se equivoque, que mucha gente deje de hacer lo bueno y a veces por el Yetzer Hara, el egoísmo, la soberbia, eh, deja de ser lo bueno y se introduce en un mundo que se aleja de la bondad, que se aleja de la misericordia, de ser un buen ser humano y ayudar a los demás. Eso es algo que nos mide de una manera extraordinaria el corazón. En este caso, Dios mismo permitió la aparición de dicho profeta para que nosotros mismos viéramos qué tan seguros estamos de servir o temer solamente al Eterno y andar en sus caminos y por ello hacer el bien. Es decir, Dios nos prueba incluso a través de estas personas si realmente tenemos el conocimiento, si realmente nosotros estamos entendidos de hacer el bien y de conocer lo que es lo bueno, lo justo y lo santo que viene y emana de la Torá. Y es muchas veces estas cosas se levantan para probarnos. Hace muchos días, ya hace muchos días, cuando nosotros estábamos en el otro campamento, surgió una situación en un grupo donde hubo una persona que se levantó a hablar según profecía e inducía a dejar al Eterno e introducirse en la adoración de quién sabe qué cosa. Y uno dice, no, es que eso no ocurre, sí ocurre, sí ocurre. Y ocurre muchas veces en grupos donde no se tiene conocimiento, desgraciadamente, donde no se tiene instrucción, donde hay gente con una fe verdadera, sincera, verdaderamente buscan a Hashem y quieren la revelación del Eterno. Sinceramente lo buscan y quieren esa revelación. Pero ¿saben qué? Al no tener la buena instrucción, al no saber realmente qué es la profecía,
al no saber de qué se tienen que cuidar, se vuelven en víctimas y a veces en victimarios de los grupos, de la gente, de las personas, a veces por ignorancia y a veces por interés. Entonces se tiene que tener mucho cuidado. Quinto lugar, si quien profetice en público es una mujer, deberá asumir que es una falsa profecía, porque está prohibida que las mujeres Benei Noach hablen y profeticen en público, como está escrito en nuestros libros. Pablo, después de dar instrucciones sobre este asunto, habiendo declarado que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, establece que siguiendo la práctica de las comunidades judías, las mujeres Benei Noach no tienen autoridad para hablar o profetizar en público, sino que estén sujetas porque es indecoroso que una mujer Benei Noach hable o traiga un mensaje de parte de Dios a vista de la congregación. Primera de Corintios 14, 32 al 35. Entonces, ahí lo pueden, se los dejo de tarea para que lo busquen y lo lean. Es cierto que en ocasiones especiales el espíritu de profecía fue dado a algunas mujeres, es indudablemente cierto. Quienes fueron profetizas, pero ello estuvo restringido y eventualmente quedó más restringido aún de tal manera que para los días de Pablo quedó prácticamente abolido, limitándose a ciertos casos especiales privados, pero no en público, o sea, en comunidades veneno a que es la referencia aquí. Eso es interesante porque te voy a decir, no es menosprecio a las mujeres, mucho menos. Te voy a decir que la mujer tiene un vínculo muy, pero muy especial con el Eterno. Incluso en el hogar se enseña en el judaísmo que la mujer es digamos, el utensilio en medio donde la Shekinah se revela. Es algo extraordinario. Entonces, es muy importante, incluso se nos enseña y enseña a nuestros sabios que a la mujer no se le debe hacer llorar. ¿Por qué? Y la respuesta es porque se constriñe el Ruach HaKodesh. La Shekinah se constriñe, se entristece, pues. Y esto tiene que ver precisamente con la manifestación más importante de la Shekinah en el hogar está en el esposito, en la mujer, en la madre. Y por lo tanto esta madre, en la medida, también hay medidas, hay niveles, en la medida que la mujer se consagra, en la medida que la mujer vive para Hashem, en la medida que ora, en la medida que vive los mandamientos, que cuida, educa de una manera extraordinaria a sus hijos, les da de comer kasher, les enseña las oraciones, les instruye en los caminos, les aconseja. Es una cosa extraordinaria lo que la mujer hace en el hogar y que debe de tener un reconocimiento muy importante de parte de el varón y desde luego de parte del cielo hay un reconocimiento para ella. Y ciertamente muchas veces el Eterno habla a través de ella y le conviene al esposo. Y que si el esposo tiene un buen nivel, que si tiene un buen nivel de santidad, reconocerá cuando el Eterno está hablando por su esposita y le está hablando su corazón para que haga cambios en su vida. Pero también igual, si no hay un buen nivel en la mujer, entonces eso causa muchas desavenencias, muchos problemas. Y entonces por eso es que la mujer debe tender a elevarse y no nada más la mujer, también el hombre, porque en muchas ocasiones la mujer tiene un nivel muy excelente de santidad, pero el hombre anda pero dando tumbos. Y entonces eso crea problemas graves, graves, muy graves dentro del matrimonio. Y entonces, ¿qué hacer? Pues pensar el varón que es necesario que haga cambios sustanciales en su vida. Y aunque el tema no es del matrimonio, toca esto y lo toco de paso. Y es importante que el marido pueda considerar a la esposa. La tenemos que considerar. Es más,
Ahora que vamos a celebrar Rosh Chodesh Isar, estamos pensando precisamente de que se nos recomienda que le hagamos un regalo a nuestra esposita. Ella es muy importante en nuestra vida y ella debe de experimentar, debe de recibir ese reconocimiento de parte de nosotros. Y la mejor manera de darle reconocimiento es dándole alguna cosa. Y nuestros sabios nos dicen que incluso si le puedes dar alguna joya, pues que le des un diamante, que le des una perla, que le regales un vestido, no sé. Eso es lo que nuestros sabios nos enseñan y con mucha razón, porque si hay algo que le gusta a la mujer, siempre va a ser en la mayoría, no en todos los casos, pero casi en la mayoría, a las mujeres les gusta que nosotros les reconozcamos y que la mejor manera de reconocerles no es decir, eres la mejor mujer, o la mejor madre, no, sino el reconocimiento mayor que se da es cuando nosotros no solamente hablamos, sino también lo expresamos por medio de lo que nosotros les damos. A veces se dice que no hay que comprar el amor y ciertamente el amor nunca se compra, son palabras. El amor se expresa y cuando tú amas a Hashem, lo obedeces, te sujetas, vives los mandamientos del Eterno porque lo amas. Sientes una pasión por las cosas de Él y eso es una expresión del amor que tienes en tu vida hacia Él. Y eso es muy importantísimo. Lo mismo sucede con la mujer. Hablando de matrimonio, tenemos ciclos en el matrimonio como los ciclos de la vida. Así también en el matrimonio tenemos ciclos. Y las cosas, así como lo físico va transformándose, cambiándose en los ciclos como en las plantitas, tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de florecer, tiempo de reproducirse y dar fruto. Así también en el caso del hombre. Y todo este ciclo también lo tenemos. Y en el matrimonio lo mismo. En el matrimonio también tenemos todo este proceso y debemos entender que no siempre van a ser las mismas cosas. Ni voy a esperar lo mismo de mi esposa cuando tenía 18 años, 19, y tampoco ella puede esperar lo mismo de mí cuando yo tenía 22 o 30 años. El ciclo de la vida cambia, todo cambia, pero se debe tender a una madurez extraordinaria en nuestra vida. No lo que nos llenaba antes es lo que nos sustenta hoy. Ahora, antes era mucho block, por decirlo así. Era mucho lo que se pudiera mirar o ver, pero hoy debe quedar la sustancia. Es como el buen vino, entre más años tiene, mejor debe de ser. Y la sustancia debe de ser extraordinaria. El cariño por la mujer, que ya no se expresa tan a lo mejor de la misma manera que cuando en otros años, hoy debe de ser expresado también. Y la mujer debe de recibir esa bendición extraordinaria de parte de su esposo, como también el esposo debe recibir de su esposa ese cuidado, esa bendición tan extraordinaria que la mujer tiene. Cuando la mujer es depurada y cuando la mujer les es quitado toda aquella situación que vivimos y experimentados todos los seres humanos, entre ellos el egoísmo, la soberbia, la falta de empatía y todo ello, entonces va quedando lo mejor y eso es lo que debemos de dar. Hay muchas veces en las vidas de los matrimonios y de las personas, hombres o mujeres, que se da todo lo contrario.
¿Y por qué se da todo lo contrario? Porque no tienen Torah, porque están separados de Dios, porque no viven una experiencia verdadera con el Eterno, porque no hay una relación verdadera, hay una religión, pero no hay una relación verdadera. ¿Hay problemas? Sí, los hay. ¿Por qué? ¿Que la santidad no debe de evitar los problemas? La santidad tiene que enfrentar los problemas para seguir creciendo. Y las circunstancias que se dan en el matrimonio o en la vida cotidiana, a veces y muy, muy especialmente el Eterno los permite para madurarnos. Y madurarnos en las áreas que son necesarias en nuestra vida. No es nada más hablarlo, y el Eterno lo sabe, y por eso cuando el hombre ha sido depurado y la mujer ha sido depurada en muchas áreas, es necesario que el Eterno tome empeño en algunas áreas que el hombre o la mujer no ha puesto atención en su vida. Y entonces eso a veces hasta es doloroso. ¿Por qué? Porque si no es por la intervención divina, el hombre no cambia. Y por eso tenemos la Torah. Y por eso el Eterno en una forma práctica opera en nuestras vidas. Tenemos a Noah, tenemos a Moshe, tenemos a David Melech, que en sus circunstancias vivieron esto que les estoy diciendo. Y entonces, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, nadie terminó con sus problemas. David Melech, que estaba ya en su lecho, que ya estaba viejo, y que y se recordará en la escritura que hasta le llevaron una doncella para que durmiera en una joven, para que le calentara su lecho, pero pues los tiempos aquellos habían pasado y ya simplemente no se daban lo que quería la gente. Y esto es una cosa muy interesante porque cuando David Melech va a morir, hay situaciones pendientes entre los hijos, hay problemas, hay situaciones, ya se están peleando por el trono y todavía no fallece, y hay uno que se lo está agarrando, y hay una arrebetenga de aquellas, precisamente por todo esto. Y desde luego, pues, el Eterno va poniendo orden porque ciertamente hay las cosas que se tienen que poner orden. Pero volvemos a lo mismo o al punto. Hay situaciones que si nosotros no los hemos ordenado, se tendrán que ordenar. Y el Eterno a veces toma cartas en el asunto para ordenar cosas. Y eso es lo que nosotros debemos mirar. Bueno, regresando de esta gran vuelta, debemos ver y decimos que la mujer es utilizada muchas veces y fue utilizada de una manera extraordinaria y que profetizó. De indudablemente hay profetizas. Y yo en lo personal considero que muchas veces la esposa a veces nos habla, por medio de la esposa, el Eterno nos habla, corrijo, y como también la esposa recibe consolación de parte del esposo o del esposo dejación por el medio de su esposo. Entonces hay muchas situaciones muy importantes que se tienen que ver y que se tienen que diluir en este sentido. Por lo tanto, nosotros debemos entender y comprender que es un tema muy importante, el tema de la profecía, y que básicamente estos puntos que hemos comentado nos ayudan a ubicarnos un poquito más en lo que es la verdadera profecía y cómo se puede manifestar en nuestras vidas de una manera sabia. El Eterno eh, no tiene límites. Él estableció la Torah y desde luego Él no va a, algo que tiene uno que tener muy en cuenta es que si el Eterno dijo ya algo en la Torah, no se va a contradecir.
Es algo que el Eterno dio y que tiene que cumplir. Y Él lo respeta incluso. Cuando se habla de la justicia, Él no pisotea la justicia. Él tiene que cumplir con toda justicia también. Y por lo tanto, por eso se dice que Él es el juez justo. Es el juez justo. Y por lo tanto, Él no, aun cuando las circunstancias, las situaciones lo muevan a ser benevolente, no pasa por alto la justicia que Él estableció, porque es de alguna manera negarse a sí mismo, sino todo lo contrario. Él mirará y verá de que no se pervierta su palabra porque lo dijo y se cumpla al pie de la letra. Así es que, mis amados, tenemos un gran reto y una gran responsabilidad en entender la profecía y también entender que Dios habla de muchas maneras y formas a nuestra vida y que en la medida que nosotros nos vamos profundizando y adentrando en el conocimiento de la Torá y especialmente de la mente de Dios, entonces nosotros vamos a poder percibir y concebir las revelaciones del Eterno de una manera extraordinaria. Cuando tú lees, cuando tú meditas en las Escrituras, la palabra fluye y te da revelación, porque Dios te está hablando. Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y nos despedimos con una braja. Avinu Shabbat Shamayim, en esta hora oramos por todos nuestros hermanos, nuestras hermanitas. Oramos, Padre, que tú les des sabiduría y entendimiento para manejar todos estos temas que son extraordinarios, grandiosos, profundos, bellos, que sobre todo nos acercan a ti y que tienen el propósito de vincularnos a ti y de corregirnos, de exhortarnos, de animarnos. Y ciertamente hay muchas situaciones que se dan en nuestra vida y que a veces el hombre es insensato. Somos insensatos muchas veces, Padre, y por eso necesitamos de la corrección de parte tuya. Y por ello oramos y pedimos, Padre Santo, que tú te reveles a nosotros a través de tu Ladabar Kadosh, que tú nos des ese vínculo extraordinario con tu Ruach HaKodesh y que nos seas dando revelaciones y que tú nos seas dando visiones extraordinarias a fin de que el hombre de Dios sea se perfeccione y camine siempre delante de ti. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la vida de tantos maestros como Rab Shaul y muy especialmente por la vida de nuestro santo maestro que nos dejó una enseñanza extraordinaria, por los profetas de verdad que cumplen todavía un propósito en la instrucción que deja la palabra revelada. Te damos toda rabá y desde luego oramos, Padre, porque nos ayudes a ser hombres y mujeres con una sabiduría que aleje la, eh, la equivocación de nuestras vidas y que viva con la verdad en su vida, en su mente, en su alma, en su ser. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén y amén. Bueno, que pasen una buena tarde, noche y que el Eterno les cuide mucho. Shalom, shalom.